así como para inaugurar nuestro evento programado para esta fecha, denominado Los desafíos de la educación intercultural bilingüe en nuestro Perú. eh, Va a dar las palabras de bienvenida y lo va a inaugurar este evento nuestra hermana, la maestra Margot Camones. Adelante, maestra, con los saludos a nuestros participantes. Sí, ¿no? Ahí Bien, está, ya entonces, está. una vez más le damos la bienvenida también a nuestra maestra Margot, quien es la presidenta de nuestra organización ¿cómo se llama? De ORECPA, quien va a dar la bienvenida pues a todos los asistentes y va a inaugurar este evento trascendental. Seguramente, así como nosotros estamos presentes por este medio del Zoom, también nuestros hermanos, hermanas que no están pudiendo ingresar, van también a darse ese espacio de ver por ¿cómo se llama? Por lo que es el red de Facebook. Adelante, maestra Margot, con la bienvenida a nuestros asistentes. Adelante. Allí yaku imanollataq llapalliykikuna kaykayankipakiya willayara yarqaqsu rikachakurkaykamurqu allí mewkayamurqunki allapa kushishqa kaykaya. Agradecerles a cada uno de ustedes, a nuestros ponentes, a las diferentes organizaciones que han hecho posible este encuentro en la Academia Regional de Quechua de Ancash, encabezado por su presidente César Vargas, también al Semillero Quechua, que es parte de Shuma Joyanacu y encabezado por Máximo Méndez Jara, a Quechua Cutimuy, encabezado por la hermana Judith Quispeloli, así como también a la Organización Regional de Pueblos Quechuas de Ancash, a quien dirijo por esta oportunidad, habiendo recibido el encargo para encabezar por 2 años. Este es un evento en el que vamos a analizar los desafíos de la educación intercultural bilingüe, pero desde los derechos de los pueblos, desde la mirada de las regiones y también de qué nos corresponde a nosotros trabajar como organizaciones, como asociaciones que nos constituimos por voluntad y porque queremos involucrarnos en el trabajo de la educación intercultural bilingüe. En ese sentido, este evento ha sido dirigido a los miembros de estas instituciones para plantear diversas estrategias de trabajo como política que vamos a iniciar como una responsabilidad de cada uno de nosotros. En ese sentido, agradezco mucho al doctor José Antonio Vázquez Medina por haber aceptado nuestra invitación. También a la maestra Lucy Travnel, quien ha tenido a bien aceptar estar presente con nosotros, al doctor Félix Julca Guerrero y al maestro Oscar Chávez González. Los 4 nos van a hacer un esbozo, una presentación rápida en 20 minutos. Después vamos a dar las palabras al público para que puedan participar. Tenemos muchos participantes. Por favor, compañeros, si pueden dejar ingresar al maestro Oscar Chávez, me dice que en la sala todavía dejemos espacio, no hagamos que la sala se llene antes que ingrese él, entonces para poder seguir el evento. Estamos invitándolos también a seguirnos por el Facebook, estamos transmitiendo y bueno, son mis palabras de agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por su presencia en este evento. Esperamos que sea para las expectativas que cada uno ha tenido y seguramente eso y mucho más. Gracias, estimado Sósimo, estimada Roxana, por este espacio. Buenas tardes. Yapayek kunata. Allí me okayamon konki, shumak kecho, tarina kurikur, allipa wajupana kurishun, seno yapis ricana kuriashun. Paquilla. Allí Yana Sapani Margot Villa Caramunki, ya paré que con los Kushi Ratiamanki, Shumagrima Caramunki, Nira Murjonki, y Mapagmi, no Hanzikecho Purwakar el Honzik. Allí Kecho Shumak Yachaka, Waukin Sikuna, Panin Sikuna, Mukana Villa Pamashun, y Manoshi Kawashunman que intercultural Nish Hanzikcho, que Quechua pura y que occidental cultura antin Ishkan cultura con Imanoshi Kawashunman. Semi kushikaman, llapanchik allapa shumaq purwakar kanchikta y kanan chaskirishun ari nopa kaqa pishe qallarkamunqa shumaq willapamarninchik. Chaypaqmi noqanchikpis maytunchikwan y rashkananchikwan kananchik que ima kayirqanchiktaqa ima tal mana kayirqanchiktapis tapukurinapaq.
chaymi qamkunapis kaykayanki kay shumaq rikachakur kay mana wamrakunatapis huk ladoman churarikur chay wamrakunaqa pukllarqa manam que sala virtualmente shumaq kaychimashunchu. Roxana. Bien, bien, gracias, Sosimo. Claro, esta tarde yo sé que va a ser algo bastante placentero, de mucha unión, de mucho amor, cariño, entendimiento entre todos nosotros como hermanos, ¿no? Va a haber mucho que nos vamos a poder llevar después de esta conferencia, ¿no? Y vamos a empezar en esta hermosa tarde. En esta hermosa tarde que estamos, yo estoy ahora en Huaraz, está a punto de llover, pero no quiere llover, está ahí que sí, que no, pero bueno, igual, estamos con ese espíritu bastante placentero, con ganas de querer escuchar a nuestro maestro, al profesor José Antonio Vázquez Medina, ¿no? Él nos va a hablar el día de hoy sobre los desafíos de los derechos de los pueblos. ¿Qué desafíos tenemos nosotros como peruanos, como miembros de los pueblos originarios, ¿no? Uy, ¿qué cosas nos irá a compartir el maestro? ¿Y quién es el profesor José Antonio? El profesor José Antonio es un maestro que ha nacido en Arequipa, educador, estudioso en lo que es la filosofía, con estudios también en interculturalidad y estudios de maestrías en sociología. Actualmente es director de la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura. Interesante. Muchos aportes seguramente el día de hoy compartirá el profesor José Antonio Vázquez Medina. Y sin más preámbulo, no sé si ya está en sala el maestro Sí, José Antonio. Ya lo tenemos. Muy bien, entonces le damos el pase, maestro José Antonio. Usted es bienvenido acá para podernos compartir sus experiencias y gran trayectoria que usted viene desarrollando. Adelante. Imainaya, Huayquicuna, Panaicuna. Muy contento de estar unos minutos con ustedes, gracias a Margot, una gran amiga y gran gestora también de derechos culturales y lingüísticos, por invitarme en este espacio, a este espacio de reflexión y también de ponderación de los desafíos de la educación intercultural bilingüe. Como bien decías, yo soy educador, ahora estoy cumpliendo funciones de gestión en la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, y en el marco también de estas funciones es que quiero compartir algunas reflexiones sobre la EIB y la necesaria, digamos, defensa de los derechos a una educación pertinente en lengua y cultura. Yo quisiera empezar destacando que uno de los desafíos, digamos, políticos más importantes que estamos atravesando en este momento con la educación intercultural bilingüe es la falta de la ratificación de la política que se aprobó el 2016. Tenemos más de 2 años haciendo procesos de revisión, de actualización de la política que ya está aprobada el 2016, pero que se tiene que actualizar el modelo CEPLAN, y por gestiones nefastas, gestiones o intereses políticos no se ha logrado aprobar. Creo que los maestros del Perú, las maestras del Perú bilingües, que han luchado durante décadas por una educación intercultural bilingüe de calidad, tienen que sumarse a este reclamo masivo frente a las autoridades del Ministerio de Educación, que se niegan a continuar y a concluir con la etapa de actualización de esta norma, que va a ser fundamental porque nos va a permitir tener una EIB hasta el 2030, 2035, con recursos, con planificación, con metas, con indicadores. Lo que tenemos hasta ahora es un marco que estaba previsto hasta el 2021 y tenemos que actualizarlo. O sea, es un deber. Pero además es una política que se puede mejorar y perfeccionar, asegurando que junto con esta política EIB
se considere también la obligatoriedad del enfoque intercultural para todos los peruanos y peruanas, porque ya sabemos que la IB no es un gueto. Todos los peruanos, a pesar de que somos más de 5 millones de indígenas reconocidos por el censo, que nos hemos autoidentificado indígenas, aun cuando no tengamos la lengua o no vivamos en una comunidad o un territorio indígena, nos sentimos parte de un pueblo indígena. Por lo tanto, nosotros también necesitamos trabajar esta mirada más universal de la interculturalidad para todos, que nos va a permitir asegurar un encuentro, un diálogo menos discriminatorio, más respetuoso, más reflexivo entre peruanos y peruanas de diferentes lenguas, culturas y pueblos. Creo que ese es uno de los primeros desafíos que yo quisiera poner en la mesa. Un segundo desafío, que también lo hemos dicho en otros espacios de educación y de evaluación de la IB, tiene que ver con la gestión de la política y la gestión de la IB. Tenemos ya un buen avance en formación de maestros, todavía nos queda una brecha también ahí, pero tenemos escuelas, tenemos maestros, tenemos propuestas pedagógicas. Pero ¿qué pasa con nuestras UGELs, con el monitoreo, con los resultados de la calidad educativa en esas escuelas, con la calidad de la educación intercultural bilingüe en cada institución educativa, en cada red? ¿Quién está encargado de todo eso? Es la gestión. ¿Qué instrumentos tiene la gestión para monitorear la calidad de la IB? ¿Qué instrumentos tiene la Dirección de Calidad Educativa para monitorear la calidad de la IB? Nada. Porque lamentablemente todo el esfuerzo de los últimos años de la Dirección General se ha centrado en lo pedagógico y no en la gestión. Y la gestión es clave para mejorar y dar el salto de calidad que requiere la IB. Porque hay muchos maestros que hablan su lengua, que tienen cariño por su cultura, pero no sabemos si efectivamente están cumpliendo y están logrando esos estándares y esas competencias de sus niños, de sus niñas y de sus adolescentes. Y por eso es importante que la IB sea abordada de manera responsable por todas las direcciones y áreas implicadas en la gestión. Entiéndase recursos humanos, entiéndase contratación docente, entiéndase gestión de la calidad, entiéndase trabajo con directores. Si uno analiza cómo la EIB ha llegado a estos campos de la gestión educativa, va a encontrar muy pocos instrumentos, muy pocas orientaciones, muy pocas pautas, porque la EIB no se ha internalizado en el área de gestión. Hace algunos años me invitaron a hacer una capacitación a través de la Oficina de Recursos Humanos de 2 horas. Yo les dije, esto es una burla. O sea, yo cumplo porque me han pedido que haga la capacitación sobre interculturalidad y gestión intercultural. Pero a mí me parece una burla poner 2 horas para capacitar a 200 funcionarios del Ministerio de Educación y de algunas DRES y UGELs, donde hay población bilingüe, indígena y de comunidades, para entender estrategias y mecanismos de gestión intercultural que han tomado años, en algunos casos, asimilarse, entenderse, adecuarse y adaptarse. En 2 horas no hacemos nada, es un saludo a la bandera. A lo mucho los sensibilizamos para que crean que es un valor la diversidad, pero de ahí pasar de eso al protocolo, al indicador, al presupuesto, eso toma tiempo. Y eso hay que entender que nuestras mujeres, nuestras DRE, necesitan, sobre todo ahí donde el territorio nos dice que hay población hablante de lenguas originarias, en esas 3 mujeres todos los sistemas administrativos deben ser EIB, deben tener condiciones para implementar la EIB, si no, es un saludo a la bandera. Hace poco hemos estado acompañando con el Ministerio de Cultura la demanda de los pueblos del Datén del Marañón. En el Datén del Marañón, que es la provincia, una provincia en el departamento de Loreto, que tiene el 90% de población indígena de 9 pueblos indígenas. Sin embargo, en esa UGEL, todos los procesos, ¿no? 90% de población indígena, 90% de niños son de distintas lenguas de distintos pueblos. Sin embargo, en esa UGEL prima el modelo de EBR, monolingüe castellano hablante. Y uno dice, es de locos, ¿no? O sea, ¿cómo en un territorio donde la población es mayoritariamente bilingüe, todos los mecanismos de gestión están monitoreados, liderados, gestionados por monolingües hispanohablantes? No hay sentido. Entonces hay una lucha de las organizaciones porque la UGEL sea indígena, sea EIB, como lo han logrado los Aguajún con la UGEL de Imasa. Aún así, es un UGEL que no tiene recursos, pero por lo menos gestiona con otro enfoque. Entonces tenemos que cambiar el chip de la gestión educativa para asegurar
que los materiales lleguen a tiempo, que la contratación sea pertinente a la lengua y cultura del pueblo, que se utilicen instrumentos de gestión intercultural, como por ejemplo el mapa etnolingüístico, como por ejemplo la ley de lenguas, que nos dan insumos para gestionar adecuadamente procesos transparentes y alineados con los estándares y las normas internacionales de derecho de los pueblos. Desde el Ministerio de Cultura estamos insistiendo al Ministerio de Educación para que se alinee con los compromisos asumidos por el sector y no de marcha atrás. Sabemos que actualmente en el Ministerio de Educación hay una línea de trabajo revisionista de cierto sector magisterial que yo respeto, pero que también no concuerdo con que recogen el sentido de unos maestros que no quieren EIB. Yo sé que hay maestros que no quieren EIB. Sé que hay maestros quechuahablantes que niegan y reniegan de sus tradiciones y tienen ese conflicto étnico de decir, no, yo hablo quechua, pero no quiero más que mis hijos aprendan quechua. Está bien, yo respeto ese proceso, pero tenemos otros maestros y otras maestras que sí aman su lengua y su cultura, sin embargo, no les estamos dando cabida en las plazas de contrato, no les estamos dando oportunidad para desarrollar su carrera en el nivel secundario, por ejemplo. Hasta el día de hoy no tenemos un programa oficial de formación de maestros EIB para la secundaria. Y por eso tenemos tantos maltratos, tantas violaciones a los derechos colectivos en el nivel secundario. Yo estaba trabajando en la universidad, aquí veo a Nila conectada en la Cayetano, y ¿qué me decían los chicos que llegaban de beca 18? Yo estaba en una secundaria IB, pero no, a la mucho 2 horitas de quechua, 2 horitas de aymara, y la mayor parte se burlaban de mi lengua y mi cultura. O sea, en pleno siglo XXI, en pleno bicentenario, seguimos colonizando en la secundaria monolingüe con estándares monolingües. Recién se ha aperturado para que se contraten maestros de comunicación y ciencias sociales en secundaria. ¿Pero con qué criterio? ¿Tenemos formados maestros de comunicación y sociales en EIB? ¿Tenemos suficientes? ¿Qué ha hecho el ministerio para eso? Creo que también este conversatorio es de ámbito regional, así que invitamos a esta reflexión desde la UGEL y de la Adrià Ancash para que atiendan estas demandas y sobre todo respeten la voluntad de los pueblos. Y la primera voluntad que tenemos que respetar es la voluntad de los 5.600.000 peruanos que en el censo del 2017 se autoidentificaron indígenas. No solamente los 3.900.000 hablantes, son casi el doble, somos el doble de población indígena de este Perú que necesitamos una educación que dialogue con nuestras culturas, con nuestras lenguas. Ancash, por ejemplo, tiene una tradición enorme de cultura prehispánica que está borrada de la memoria. Yo he estado en Sechín, se está declarando ahorita un proyecto importante en cultura para estudiar el mirador de, se me fue el nombre, a ver si alguien me sopla por ahí, este mirador importante que se ha declarado a nivel internacional como patrimonio cultural. Chanquillo, doctor. Chanquillo, gracias. Pero ¿cuánto sabemos de lo que han plasmado en conocimientos, en visión del mundo, nuestros ancestros ancashinos? Los que están en la zona niegan su origen indígena, pero si uno empieza a excavar un poquito en el fondo, vamos a encontrar que tienen orígenes Koyi, orígenes Chimú, orígenes mochicas. Desde el Ministerio de Cultura estamos también intentando, porque la polémica va a ser larga, de que se empiecen a reconocer pueblos de la costa, porque hemos identificado pueblos amazónicos, hemos identificado con cierto problema comunidades andinas como pueblos originarios, y los pueblos de la costa, ¿quién nos identifica? ¿Quién está al lado de la lucha de los pueblos indígenas de la costa, silenciados y vapuleados y casi borrados de la memoria de los peruanos? Hoy tenemos movimientos Chanchan, movimientos en la zona sur de los Chinchas, los mismos Koyis en Lima se están organizando para recuperar su identidad y su cultura. Entonces creo que la agenda de la EIB es una agenda enorme. No podemos permitir que en el Perú del Bicentenario, en un gobierno que ha llegado al poder con el voto del pueblo, retrocedamos en la EIB. Y por eso agradezco la invitación y espero que el compromiso de este evento sea fortalecer y, si es necesario, salir a las calles para defender nuestro derecho a la EIB y para que esta EIB se extienda y se fortalezca en todas las regiones. Un último desafío que no quiero olvidarme es la educación superior. Uno de los retos de la política EIB era cómo llevar la EIB a la educación superior.
Y no solamente la formación de maestros. Queremos EIB en los médicos, queremos EIB en los ingenieros, queremos EIB en los gestores públicos. No puede ser que la EIB solamente se restrinja a la lengua y al aprendizaje de los niños en la escuela. Queremos médicos que dialoguen con los conocimientos tradicionales para combatir el COVID y otras pandemias que vamos a tener que enfrentar. Queremos gestores públicos que tengan ese enfoque territorial, esa mirada y esa comprensión del territorio de su diversidad, y que no solamente gestionen a partir de estándares y de otras culturas y de otros pueblos. Queremos expertos de otras áreas, ingenieros ambientales, ingenieros agrónomos, que no solamente proyecten el desarrollo agropecuario desde lo que hoy tienen, sino integrando el gran acervo cultural que tienen todavía vigente en nuestras comunidades y que la universidad ha dejado de lado. Por eso creo que el desafío del nuevo Viceministerio de Educación Superior es que sea intercultural. No podemos permitir más que las universidades, los institutos de formación superior excluyan lo EIB a la educación. No, hoy todas las carreras técnicas, todas las carreras de educación superior pueden tener enfoque intercultural, como lo están intentando hacer algunas universidades interculturales. Solo así vamos a lograr avanzar en educación intercultural bilingüe y solo así vamos a responder a los desafíos de este milenio. Muchísimas gracias, disculpen si me excedí, no sabía cuánto tiempo iba a tener, pero gracias de todas maneras por la invitación. Muchas gracias, maestro José Antonio. Muy claro su exposición referente al desafío de los derechos de los pueblos. Seguramente han tomado nota nuestros participantes después de esta presentación de nuestros grandes ponentes. Va a haber también un espacio para nosotros tal vez hacer algunas consultas, preguntas y ellos también den las respuestas. Muy claro, por ejemplo, los desafíos que nosotros, así como peruanos, como hombres de nuestra cultura, tenemos muchos desafíos que hacer, ¿no? En nuestro Perú. Así como decía el maestro José, implementar la política intercultural bilingüe, impulsar esa gestión, ¿no? Intercultural bilingüe, qué interesante, ¿no? Cómo hacer para descolonizarnos, ¿no? Efectivamente estamos descolonizados pues en todo campo, ¿no? Entonces, una tarea bastante, ¿no? Y muy interesante cuando habla pues la educación intercultural bilingüe no debe ser solamente en escuelas de inicial, primaria, secundaria, también que trascienda a lo superior y en todas las entidades pues también se visibilice esa práctica, ese uso de la cultura y la lengua. Bien, a continuación vamos a tener la participación también de un personaje reconocido, el paisano ancashino, del doctor Félix Julca Guerrero. Es bueno también de nuestros grandes ponentes hacer su reseña profesional, personal, ¿no? ¿Quién es nuestro doctor Félix Julca Guerrero? Miembro de la ORECPA y presidente de la INEDEA, docente universitario con estudios de posgrado en lingüística. Es educador, lingüista y abogado. ¿Quién está presente en este evento como expositor? A él le corresponde darnos conocer referente al desafío del aprendizaje y desarrollo del quechua. Adelante, doctor Félix Julca, nosotros muy contentos aquí tenerlo. Muy buenas tardes. Muchas gracias, mi querido Sósimo, Roxana, Margot, por esta invitación y un saludo muy cordial pues a los colegas, amigos, José Antonio, Lucy Trapner, veo también Nila Vigil está por allí, Oscar Chávez y tantas amigas que están participando pues en este evento en el marco del Día de la Lengua Materna. Voy a compartir mi
mi pantalla, a ver si se va a poder Sí, compartir. adelante, doctor. Un minutito. A ver. ¿Me confirma, por favor, si se puede ver? Sí, se Ya. está visibilizando. Ya, muchas gracias. Bien, me hubiera gustado hablar en quechua, pero al final lo haré. Porque hay mucha gente que hay castellano hablante. Huajuicuna, panicuna, allá pa kushishham, que cananjuna, tincuna curinzik, que virtual nishhampa, que shimintzikpaj, allí rimacurinapaj, que Hatun Wirak Sakunawan, José Antonio, Lucy Trabner, Oscar Chávez, Pekuna Ayapa Uriayashja, Uriekayan, que Shimintzikuna, allí Rikakash Hakanampaj, allí Huyanampaj, que Yache Huaykunacho, Huk Marca Kunachops. Canan y Chitiata Uyakaramushaj, desafíos del aprendizaje y desarrollo del quechua Nishkampaj. Primero voy a hacer una referencia muy breve, pues si hablamos del quechua, estamos hablando de una de las lenguas más importantes y más grandes, digamos, en los Andes, en términos tanto demográficos como también en términos geográficos. Quiere decir, pues, que el quechua es una de las lenguas que ocupa un mayor ámbito territorial, está pues en varios países, y también es la lengua que cuenta con mayor cantidad de hablantes, por lo menos hasta ahora. Dentro de esta gran lengua o familia de lenguas, que ya se identifica así lingüísticamente, pues el quechua ancaxino, ya para particularizar un poco, también es una de las variedades más grandes dentro del quechua central. Igual, geográficamente, el quechua ancaxino no solamente se habla en Ancash, sino también abarca hasta ciertas zonas de los departamentos fronterizos. Y demográficamente también tiene mayor cantidad de hablantes. Por esa razón, por ejemplo, cuando vemos el censo de 2017, pues Ancash ocupa el 6º lugar con mayor cantidad de quechua hablantes en el Perú, que abarca pues el 30,4%. De la misma manera, la tercera parte de la población Ancash se identifica como quechua. Es un dato muy importante, pero a pesar de la cantidad que tenemos y de los censos del 2007 al 2017, hay un incremento pequeño de cantidad de hablantes, pero el quechua está amenazado. Entonces, ¿será suficiente tener la cantidad de número de hablantes para garantizar la permanencia de la lengua? Sí, actualmente se tiene una buena cantidad, pero eso no garantiza, lo han dicho muchos estudiosos, y hay experiencias que realmente no es así. ¿Ya? Entonces, pero ¿qué es lo que estamos observando? Lo que se observa básicamente es la falta de transmisión intergeneracional. Es decir, no se ha dejado de transmitir a las nuevas generaciones. Y es un rasgo sumamente importante para poder ver pues, la vitalidad y estabilidad de la lengua. Pero la lengua no existe por sí sola, sino pues tener esa relación con la sociedad, con aspectos cultural, ideológico, político, etcétera, etcétera. En las últimas décadas se ha observado a nivel nacional y en Ancash, obviamente, ese proceso de migración interna del campo a la ciudad. En ese movimiento social, en el caso de Ancash, por ejemplo, el primer gran movimiento social se da después de 1970, después del fatídico terremoto que acabó con más de 75,000 vidas humanas, pues se da el primer movimiento migratorio del campo hacia la ciudad. Y la segundo movimiento migratorio se da pues a finales de los 1990 e inicios de los 2000, con la llegada de dos empresas mineras, como es el caso de Barrick, y también
Antamina. Esto ha permitido pues el crecimiento de las ciudades, no solamente de la capital, Huaraz, Chimbote, sino también de las diferentes provincias. Y eso mismo se ve también en otros contextos del Perú. Pero lo interesante es que en este crecimiento de las ciudades se puede observar la presencia del quechua en las ciudades. Es decir, la antigua mirada del quechua que se relacionaba solamente con las zonas rurales, esa distinción dicotómica ya histórica ya no existe, por lo menos, y eso ya no observamos en Ancash. ¿Por qué? Porque hay una interrelación de estos dos ámbitos, es decir, la ruralidad está en las ciudades y la urbanidad también está en las zonas rurales. Entonces allí nosotros hablamos de un continuum en ambas direcciones. Por lo tanto, pues vemos que en ese proceso de movimiento migratorio en las ciudades hoy se puede escuchar quechua y hay un proceso sumamente interesante de revalorización y visibilización del quechua. Y probablemente no por consecuencia de la educación intercultural bilingüe, así directamente, sino por trabajo de otros factores que vienen contribuyendo a este desarrollo. En este caso de Ancash, pues se empieza a trabajar, podemos decir, el tema de la educación intercultural bilingüe con la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, cuando en el año 98, hay un error ahí en la fecha, el año 98, pues se constituye como ente ejecutor para capacitar a docentes para implementar la educación bilingüe intercultural en aquel entonces. Y a partir de esa experiencia del trabajo con el Ministerio de Educación, el 2002 se crea la especialidad de primaria y educación bilingüe intercultural. Más tarde, el 2004 y 2006, se implementa el diplomado en educación intercultural bilingüe en convenio con Diaconía. También 3 años más tarde o 2 años más tarde, el 2007, ya se crea la maestría en educación intercultural bilingüe y también con apoyo de Diaconía. Entonces, estos han servido de base sumamente importante para ir formando recursos humanos que más tarde, en forma constituyendo colectivos quechuas en forma individual, han venido contribuyendo pues para ese desarrollo. En ese marco también, en 2013, se crea INADEA, donde el trabajo está volcado básicamente en 3 campos: investigación y publicaciones, realización de diferentes eventos académicos y también algunos cursos de enseñanza del quechua. Y en ese proceso, la Academia Regional del Quechua, ARJA, también ha formado parte en diferentes eventos académicos y con sus cursos particulares, principalmente en épocas vacacionales, pues de enseñanza del quechua. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash también ha venido trabajando pues este tema de enseñanza del curso de quechua y paulatinamente pues con todo este grupo humano, equipo humano que se ha formado con egresados del diplomado, egresados de la maestría y que han formado parte quizá en alguna de estas instituciones, se empezaron a conformar nuevos colectivos quechuas que le han dado mayor impulso a la visibilización del quechua en la región, como es el caso de Shuma Huyacuy, Quechua Cutimuy y últimamente Orepja, que ha aglutinado prácticamente a todas las otras instituciones que existen. Entonces allí, pues es importante ver el aprendizaje del quechua, uno, en el contexto escolar. La EIB y su aporte para el desarrollo del quechua. Acá es importante ver, pues, que desde el Ministerio de Educación y los órganos desconcentrados, pues se ha venido trabajando sobre el uso de la lengua, sobre la incorporación de los saberes, conocimientos, etcétera, culturales en los procesos educativos. Esto ha permitido el compromiso de muchos docentes, pero también tenemos la otra cara, como nos decía José Antonio, hay docentes que no quieren que se desarrolle la educación intercultural bilingüe. Y muchos de ellos influyen en los padres de familia para que ellos se opongan a este tipo de programas. Entonces allí es importante ver pues que muchas veces, yo les he dicho, hay que demostrarle con los productos. Hay que demostrar con productos, y no solamente con el criterio de que no sirve
¿O por qué vamos a volver? Porque se sigue relacionando la educación intercultural bilingüe. Es para profesores de las zonas rurales, es para los alumnos quechua hablantes, es para que te quedes en la chacra y no vayas a la ciudad, no progreses, etc. Y todas las taras negativas que conocemos. Sin embargo, pues allí, con todas esas dificultades y las limitaciones, hay profesores comprometidos con la lengua, comprometidos con la cultura, vienen trabajando y vienen aportando. Entonces ahí vamos a ver 2 o 3 o más tipos de docentes. Hay casos donde se identifica acá en Ancash, y supongo que debe ser similar también en otros departamentos. Hay lugares donde los estudiantes, la población es quechua hablante, sin embargo la institución educativa es hispana. O al revés, en el caso de Huaraz, el Colegio Señor de la Soledad está catalogada como educación intercultural bilingüe, pero nadie dicta un curso de EIB, nadie dicta quechua, o sea que simplemente es una etiqueta, un nombre, ¿no? Entonces allí tenemos que trabajar mucho en los contextos urbanos. Ahora, el contexto extraescolar, creo que este es un punto que ha sido clave en el caso de Ancash de Huaraz, pues, por ejemplo, ya los estudiantes a nivel de la universidad cada vez más piden cursos de quechua, y por eso el Centro de Idiomas tiene cada vez más estudiantes, porque los estudiantes, antes que aprender inglés o alguna otra lengua extranjera, prefieren aprender quechua para poder obtener su título profesional o un grado académico, que bachiller o maestría o incluso doctorado. Esto está cambiando pues desde el 2014 en adelante con la nueva ley universitaria 3220, ¿no? Y también un aspecto favorable para este proceso es la oferta laboral de algunas instituciones que exigen como requisito pues el dominio de la lengua. Y eso me parece muy bien si un profesional que puede ser de educación, puede ser de comunicación, puede ser de ingeniería, de cualquiera de las ramas que va a trabajar en una zona rural o un contexto donde se habla quechua, pues mínimamente tiene que tener pues dominio o conocer la lengua para que pueda interactuar y comunicarse con las personas con quienes va a trabajar. Y con respecto a los desafíos para el desarrollo del quechua, un aspecto importante, y esto tomando justamente lo que decía José Antonio, es pues tenemos que superar la vergüenza lingüística. Superar la vergüenza lingüística. Todavía hay gente, dirán, caramba, ¿qué dirán si es que hablo quechua? No, quechua voy a hablar en mi casa o con el abuelito o con papá, etcétera. Entonces allí todavía existe este cliché de la vergüenza lingüística, pero afortunadamente acá en Huaraz por lo menos puedo observar, y es mi percepción, que en los últimos 5 años o algo más, cada vez más hay gente joven, gente incluso citadina, que se me acerca y me dice, quisiera aprender. Ahora entiendo qué bonito es el quechua, quisiera saber tal y cual, etcétera, etcétera. Lo que no podía escuchar antes, ¿no? En una época anterior era casi imposible. Entonces, por allí yo creo que el trabajo de los colectivos quechuas que se viene trabajando en Ancash ha ido un poquito, pues, también haciendo que la gente vaya tomando conciencia de la importancia de la lengua y que que uno no es inferior cuando habla quechua y es superior cuando habla español o castellano. Entonces allí también hago a veces referencia, pues hay que matar el gamonal lingüístico, ¿no? Todos tenemos un gamonal y los que hemos matado el gamonal lingüístico ya podemos hablar libremente la lengua. Ese gamonal lingüístico que tenemos en la cabecita o que la gente tiene en la cabeza, dice, no hables, se van a reír de ti, se van a burlar de ti. Entonces, eso que tenés en la cabeza, tenemos que matar y cuando matamos eso, vamos a empezar a hablar libremente. Entonces allí es importante señalar, pues, cuando se dice que hay que trabajar para el desarrollo del quechua, uno de los desafíos es que hay que seguir trabajando en los contextos rurales, sí, definitivamente, pero también hay que trabajar en los contextos urbanos. Y hoy más que nunca, considero que la mayor población de quechua hablantes estamos en los contextos urbanos por ese proceso de migración que hacía referencia.
¿no? Entonces necesitamos trabajar, interculturalizar en los contextos urbanos. También es importante seguir desarrollando la oralidad. Muchas veces cuando llegamos a la academia o trabajamos en parte académica, centralizamos más, quizá focalizamos más en la escritura. Porque mucha gente pregunta, muchos colegas, profesores preguntan, yo sé hablar, pero necesito escribir. Entonces, es la urgencia inmediata, pues, trabajar la escritura. Está bien que trabajemos la escritura, pero también tenemos que seguir fortaleciendo la oralidad. Entonces, tiene que haber una complementariedad. La escritura no puede desplazar a la oralidad. También es importante que el desarrollo de la lengua debe empezar por el hogar. Creo que ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos, ¿no? Empezando por el hogar y ir caminando hacia más allá, el barrio, la ciudad, etc. Y ir llegando pues a otros espacios para fortalecer el quechua. Por ejemplo, en los últimos tiempos, pues en este aislamiento prolongado que hemos tenido, que todavía tenemos pues con el COVID-19, pues creo el uso de las redes sociales ha sido fundamental, que ha posibilitado pues visibilizar, usar el quechua en esos contextos. También he visto en otros contextos, el sur andino principalmente, pues por ejemplo, el trabajo, el ingreso del uso del quechua en la música, por ejemplo, ¿no? Con el caso de Uchpa y otros que están, ya no se está hablando el quechua, no se está cantando solamente como el huayno, la chuscada o el chimaiche con el quechua, sino entrando a nuevos géneros musicales, al rock, etcétera, etcétera. Entonces creo que el reto que tenemos como quechua hablantes es pues empezar por nuestros espacios propios, el hogar, la casa, el barrio, nuestro centro de trabajo y contexto donde nos movemos, ir ingresando pues a otros espacios, como el caso de medios de comunicación, por ejemplo, es fundamental que en Huaraz todavía necesitamos trabajar mucho en ese aspecto. Por lo tanto, consideramos que uno de los grandes desafíos para el desarrollo del quechua lo tenemos nosotros, los quechua hablantes, pero también necesitamos que haya ese apoyo desde arriba, es decir, desde el Estado. Pero no podemos esperar solo que se haga todo desde el Estado o solo nosotros. Creo que esto nos compromete a todos, a los hablantes y también a los no hablantes, porque muchos no hablantes, pues, vienen de las generaciones anteriores y obviamente, pues históricamente nosotros venimos de estos pueblos. Seyatam Niriyaya, Wauhikuna, Panikuna, Quechua Shiminzik, Kawanampaj, Quechua Shiminzik, Huillanampaj, Kikintzikmi, Mechopis, Rimarishun que Shiminzik. Huayinzik Pitakayekur, Surinzikunata, Guawanzikunata, Quechua Tayachazishun, Pekunawan, Yana Sanzikunata, Yachazikushun, se noche, Quechua Shiminzik, Guanunkatsu. Quechua Shiminzikta, Rimachun, Quechua Shiminzikta, Quechun, Nikushuma, Kosukushun, Bisque, Quechua Shiminzikcho. Mecho, Mechopis, Piwampis, Kushi, Rimakurishun, Quechua Shiminzikcho. Seyatam, Niriyayak, Paya, Yapayekita. Paya, Waupi, Hatun Virakta, Shumak Willakaramunki, Imanoshi, que rime ninzik, yache ninzik, winangman, que marcan zikcho, yapan marca chopis. Adelante, maestra Roxana. Vaya, gracias Sósimo, gracias doctor Félix Julca Guerrero, de verdad. Yo ya decía, ¿no? Este espacio, este momento va a ser bastante fructífero para todos nosotros, ¿no? Y si estamos acá es porque nos interesa la interculturalidad. Estamos preocupados por querer saber qué desafíos nos toca asumir para poder ayudar a que la educación de nuestros pueblos mejore y sea pertinente. Muy de acuerdo, ¿no? Muy de acuerdo yo con lo que nos deja el profesor José Antonio, y cuando decía que necesitamos seguramente echar miradas todavía a
a la parte de la gestión educativa, ver qué más podemos hacer desde las UGELes, desde la dirección regional, desde incluso, ¿no?, desde nuestros aliados, de nuestros pueblos, las municipalidades. ¿Cómo hacemos más difusivo esto de la interculturalidad, ¿no? Y también me encantó, y me quedo con eso, con lo que decía el profesor, el doctor Félix Julca. Necesitamos, estimados maestros, estimado público, estimados hermanos, necesitamos interculturalizar los contextos urbanos. Nos queda mucha tarea aún. Hablamos mucho de la revitalización, ¿no? Porque todo contexto creo que es intercultural. Existe un hablante quechua. Entonces, por derecho, nos corresponde tener que atenderlo. ¿Y qué hacemos, pues? ¿No? Ahí viene ese desafío, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Pasantías, como decía, ¿no? Seguramente organizaciones, no sé, hay mucho que tener que intercambiar, aportar para poder mejorar esto. Ahora nos toca tener que escuchar a la profesora Lucy Trapnell, ¿no? Ella es antropóloga y educadora por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Magíster en Educación, es miembro de foros educativos, del Consejo Educativo y equipo técnico de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central, ARPI, SC. Interesante, yo ya he ido escuchando mucho de lo que vienen haciendo por nuestros pueblos vecinos de la Selva Central y que vienen fortaleciendo y vienen apostando mucho por nuestro trabajo con la interculturalidad, con los derechos de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, escuchemos hoy día sobre desafíos de la EIB en las regiones con la maestra profesora Lucy Trapnell. Adelante, maestra, la escuchamos. Buenas noches, Rosana, Sósimo y todos los participantes. De verdad es un gusto estar acá con ustedes y poder compartir algunas ideas que tengo sobre los grandes desafíos que enfrenta la EIB para poder responder al ideal ético-político que le dio origen en nuestro país y en otros países hermanos, ¿no? Entonces, yo he preparado un PowerPoint que voy a compartir. Un ratito. Sí se puede ver. Se puede ver, ¿no? Sí, maestra. Bueno, entonces, lo primero que quiero mostrarles es esta foto. Esta foto es de una escuelita del pueblo Yanisha. Fue tomada en la década del 70 por un amigo antropólogo, y ahí podemos ver a uno de los que fue los primeros maestros del ILB, porque en la Amazonía el tema de la educación bilingüe, en esa época no se llamaba intercultural, empezó más o menos en la década del 60. Entonces es uno de los primeros maestros de lo que llamábamos entonces educación bilingüe, que recién se institucionaliza en 1972. De ahí a la fecha han pasado 50 años más o menos. Y ya vemos que las construcciones han cambiado. Seguimos encontrando construcciones de este tipo. Muchas ahora son de ladrillo y cemento, con techo de calamina, donde uno se muere de calor si está en la Amazonía. Hay muchas normas, hay más leyes que amparan la EIB, hay política, hay plan, hay muchas cosas que no existían en esa época, pero yo tengo la impresión de que la EIB sigue siendo marginal a un sistema educativo que sigue tendiendo a ser homogenizante. Y creo que José Antonio ha dado varias evidencias de eso en su exposición. Entonces yo creo que por ahí van los desafíos grandes, ¿no? Cómo realmente valorar la diversidad y no escondernos en un discurso pretendidamente intercultural,
sino que hacer de la diversidad un hecho, un ejercicio. Ahora, creo que el primer desafío entonces es reconocer que la EIB tiene una dimensión sociopolítica y no solo pedagógica. Si nosotros asumimos que la EIB se marca un objetivo social y político encaminado al ejercicio de derechos individuales, colectivos y a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, y no solo a temas pedagógicos de aprendizaje, sino que tiene un reto mucho mayor, tenemos que hacernos una serie de preguntas que son vitales para encaminar la EIB en esa perspectiva. Creo que les planteo algunas de ellas. ¿Cuál es la perspectiva civilizatoria que subyace en los currículos que se han venido elaborando a lo largo de las últimas décadas? A veces los maestros aceptamos el currículo, bueno, así es, y hay que aplicarlo. Pero hemos pensado cuál es la perspectiva que le subyace, qué tipo de individuo se quiere formar, para qué tipo de sociedad, qué significados y puntos de vista se buscan transmitir, cómo se aborda la relación entre sociedad y naturaleza, cómo se está enfrentando desde la educación la crisis ecológica generada por el modelo económico actual que pone en riesgo el futuro de la vida del planeta. ¿Vamos más allá de las 3 R's o nos quedamos en las 3 R's, no? Entonces, creo que esas son preguntas básicas que tenemos que pensar como maestros, pero también como maestros de EIB. Otro desafío que está fuertemente vinculado a las preguntas anteriores tiene que ver con construir propuestas educativas desde las comunidades y pueblos originarios. No podemos seguir con propuestas que vienen de arriba hacia abajo. Tenemos que empezar a gestar otras propuestas que vengan de abajo hacia arriba, que surjan desde las necesidades, demandas de las comunidades y pueblos, que valoren sus fortalezas, potencialidades y se proyecten hacia la construcción del buen vivir. Y justamente creo que el buen vivir es un buen paradigma civilizatorio y que nos puede dar norte a los EIB y también a los no EIB, ¿no? Porque nos da la oportunidad de discutir y pensar en otras formas de organización de la sociedad y de la economía, ¿no? Como decía Alberto Acosta, ex ministro de Economía de Ecuador, que terminó enemistándose con Correa, un referente importante tiene que ver con cómo se aborda la economía. Él decía, tiene que estar al servicio de los seres humanos, pero de unos seres humanos viviendo en comunidad, en armonía con la naturaleza. Tenemos que dejar de contemplar a la naturaleza como un objeto de privatización al servicio de las políticas económicas. Estamos en esa línea. Nuestro currículo está en esta línea. Nuestro quehacer pedagógico está en esa línea. Creo que el ideal ético-político de la EIB nos obliga a pensar en estos temas que parecen como filosóficos, ¿no? Pero que son elementales, básicos, para darle norte a nuestro trabajo educativo. Tenemos que cerrar la brecha que existe entre la oferta y demanda de los docentes EIB. La gran mayoría de docentes que atienden escuelas EIB en los 3 niveles de la EBR son monolingües castellano hablantes, más o menos un 60%, ¿no? A esto se suma la existencia de docentes bilingües que hablan la lengua indígena, pero han completado solamente el 5º de secundaria. Y esto sucede mayormente en la Amazonía. Hay otros con estudios inconclusos en pedagogía o que han estudiado otras carreras técnicas. No creo que ese sea tanto el caso en la región andina, aunque sucede, pero esto es mayormente una situación que se vive en la Amazonía. Y lo que es increíble es que el Ministerio de Educación aún no logra definir una estrategia para el cierre de brechas, con metas claras de corto, mediano, largo plazo y un presupuesto definido para atender esa demanda. Y como decía José Antonio, el tema de la secundaria ahí es clave. No hay ni siquiera una propuesta para la secundaria y ahí la brecha es inmensa.
Entonces, creo que ahí tenemos un desafío desde las regiones. Y muy vinculado con el anterior desafío, es que tenemos que incrementar el ingreso de docentes EIB a la carrera pública magisterial. No hemos logrado, a pesar que hemos hecho miles de intentos, de saber exactamente cuál es el porcentaje de docentes EIB que están en la carrera pública. Y sería interesantísimo saberlo por pueblos. La mayoría de los docentes EIB sabemos que están en condición de contratados. Y en la región Loreto, por citar un ejemplo, solo hay 105 docentes EIB nombrados, 2.468 contratados. Miren eso. Es realmente terrible, pero es terrible porque atenta contra las posibilidades de superación profesional y mejora de ingresos de los docentes, ¿no? Para un docente, estar 15, 20 años como docente contratado, de verdad, debe ser terrible. Y por otro lado, la constante rotación de los docentes incide en los aprendizajes de los estudiantes. Por lo menos en la Amazonía, yo veo docentes turistas que se van un año a una escuela, otro año a otra escuela. Llegan a la escuela en marzo. He encontrado pésimos a los niños. Pero es culpa del docente anterior. Estamos en noviembre, ya se está yendo. Entonces, un docente tiene que estar 3, 4, 5 años. Tiene que rendir cuentas de su trabajo, ¿no? A los padres de familia, a la sociedad. Pero si el docente está rotando todo el tiempo, ¿a quién le vas a pedir rendición de cuentas? Y el docente tiene toda la razón cuando te dice, encontré mal a los niños. ¿Yo qué puedo hacer? En 6 meses no puedo hacer nada, en 9 meses tampoco. Superar la concepción compensatoria de la EIB. Creo que el Estado la sigue abordando como una educación remedial y compensatoria para niños y niñas pobres que deben superar el problema, entre comillas, de hablar una lengua vernácula y de haber sido socializados en una matriz que no ha sido valorada socialmente. Pero, ¿en qué me baso para decir esto? Porque veo que se sigue priorizando la forma de atención de fortalecimiento y desarrollo cultural y lingüístico, que ustedes saben es aquella que se desarrolla en espacios donde la lengua materna sigue siendo la lengua originaria y la segunda lengua es claramente el castellano, ¿no? Pero ya el modelo de servicio educativo EIB nos ha abierto las puertas a otras formas y ese ha sido un gran logro, que es la revitalización cultural y lingüística de niños que ya son hablantes del castellano como primera lengua, como lengua materna, pero que tienen todo el derecho colectivo e individual de tener un aprendizaje de su lengua originaria en la escuela. Y también la EIB urbana. La revitalización cultural bastante desatendida y la EIB urbana peor. Ni siquiera la escuela de Cantagallo, que está en Lima, con hablantes shipibo, tiene la atención que se merece, ¿no? Entonces, si solamente seguimos poniendo presupuesto y recurso o priorizamos la de fortalecimiento, es evidente. Lo que estamos pensando es en esos pobres niños que todavía tienen que aprender castellano. Pero no estamos viendo a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, ¿no? De aprender en su lengua originaria, aunque ya no sea su lengua materna. Otro tema que tenemos que ver es cómo ofrecemos una formación integral a los niños, ¿no? Desde la diversidad. ¿Qué ha estado pasando desde hace muchos años? Que los docentes priorizan las áreas de comunicación y matemática, por ser las que se evalúan en las pruebas S, y entrenan a los niños en la prueba. Entonces, como están totalmente cargados y totalmente presionados, porque a veces les dicen que ellos son culpables de que la región esté saliendo con una estadística poco favorable en términos de rendimiento educativo, los pobres maestros están quedándole especialmente al área de comunicación y comprensión lectora. Descuidan expresión oral, producción de textos, arte, educación física, personal social y ciencia y tecnología,
que son las áreas básicas para trabajar el tema de diversidad, y se enfrascan en comunicación y matemática, ¿no? Y en el poquísimo tiempo que le dedican a las otras áreas, falta darle mayor peso a la existencia de diversas formas de leer el mundo, de vivir la espiritualidad, de convivir y de aprender. Muchos dicen que de interculturalidad la EIB todavía tiene poco, ¿no? Pero yo también digo que de bilingüe también. Entonces, en verdad, en muchos casos todavía estamos en un proceso que tiene que como madurar mucho más. Y pocos docentes le dan un uso pedagógico al calendario comunal. Yo he sido supervisora de escuelas años y siempre el maestro ya tiene su calendario comunal, porque le chequean que lo tiene, pero lo tiene a veces pegado en la pared, a veces metido en el escritorio, pero no lo usa. Algunos sí lo tienen como que vamos a hacer la planificación en base al calendario, pero ese calendario encierra una multiplicidad de saberes que no se toman en cuenta. Entonces es un poco como decorativo, ¿no? Pero sí hay maestros, y he visto esto básicamente en la zona andina, que trabajan durísimo con el calendario, profundizan el tema de cómo realmente trabajar sobre la matriz de saberes del calendario, y eso tiene que también ver con el hecho de que, por ejemplo, Pratec ha dado muchas capacitaciones y diplomados en ese sentido, ¿no? Entonces todavía no le estamos dando ese uso pedagógico al calendario comunal, y creo que eso es básico si queremos tener una educación basada en el contexto. No sé qué pasa. Ya. Otro tema que tiene que ver con el anterior, que era más como orientado a lo intercultural, tiene que ver con la necesidad de que podamos responder a la compleja realidad sociolingüística de las escuelas EIB de manera creativa y dinámica. Bueno, a muchos profesores le falta claridad con relación a cómo van a usar y manejar la lengua originaria del castellano como medio de aprendizaje y objeto de estudio. ¿Qué significa esto? Que en el área de comunicación tú tienes que tener comunicación en lengua originaria y comunicación en castellano, pero que en las demás áreas, sea ciencia y tecnología, personal social, arte, ¿no? Educación física, matemática también tienes que usarla. Y esto se complica en aulas multilingües, donde no hay solamente, como puede suceder en Ancash, niños quechua y niños castellano hablantes. En algunas aulas en la Amazonía hay niños de 3 o de 4 lenguas indígenas distintas. ¿Cómo se está manejando esto? En algún momento pensamos en una especie de polidocencia o en la posibilidad de que en cada aula tuviéramos un maestro de una lengua originaria, para que luego vayan viendo cómo los diferentes niños tienen acceso a su lengua. Pero como que eso sigue quedando así en la nebulosa y no he visto estrategias concretas. A un maestro, a Shanika, yo le decía, si ustedes son 3 maestros en la escuela y son 4 y el cuarto está en 6º de primaria, organícense para que el de 6º de primaria enseñe, por decirte, castellano en otra sección y el maestro vaya a 5º y 6º de primaria para enseñar castellano. Pero había mucha resistencia. Entonces esos niños de 5º y 6º con el maestro castellano hablante simplemente no hacían nada en lengua originaria, siendo una escuela EIB. Y como una vez dijo el ex viceministro Martín Vegas, algo que me encantó, dijo, no quiero aulas EIB, quiero escuelas EIB. Entonces, ¿cómo me organizo para tener una escuela EIB? ¿No? Otro tema que creo que es básicamente fuerte en la zona amazónica es seguir enriqueciendo las estrategias
para la enseñanza del castellano como segunda lengua. Esta sigue siendo un talón de Aquiles para la EIB. Esto básicamente creo en la Amazonía y en las zonas donde los niños no hablan castellano fuera del aula. Por ejemplo, en la zona Achuar, en la zona Wahum, la zona Wampis, la zona Kandoshi, donde toda la conversa cotidiana es en la lengua originaria. Una vez yo le pregunté a un niño de 9 años a Wahum, ¿y tú con quién hablas castellano? Y me dijo, solo con los apache. Y los apache para él son los blancos, los castellano hablantes, los mestizos. Y le digo, ¿y con tu familia, con tus amigos? Nunca. Nosotros solo hablamos a Wahum entre nosotros. Entonces, imagínense si ese fuera todavía el contexto, que eso fue hace muchos años, ¿cuánto el maestro tiene que hacer para enseñar castellano como segunda lengua? ¿No? Y a veces los niños llegan a sexto de primaria sin hablar casi nada el castellano y de ahí se van a una escuela monolingüe. Entonces, hay problemas graves. Y otro tema que es otro desafío es estrategias para la revitalización de las lenguas originarias, que todavía falta trabajar. Como me dice mi amiga Nilia Vigil, estas lenguas originarias no las podemos seguir considerando segundas lenguas. Son lenguas de herencia, son lenguas que están muy vinculadas a la cultura, a todo el trasfondo cultural, y además son lenguas a las que el niño ha tenido acceso. No es como el castellano en el caso de los Abohum, que nunca lo escuchan fuera del aula. Los niños están permanentemente expuestos porque sus abuelitos o porque sus padres hablan en la lengua. Entonces, algo saben de la lengua y hay que ver qué tratamiento se le da como lengua de herencia. Ese creo que es otro gran desafío que tiene la EIB, y entonces en realidad es una EIB que por los dos lados todavía está un poquito coja, ¿no? Hay muchos maestros muy, muy buenos, hay muchos maestros que están tratando de hacer lo mejor que pueden con relación al diálogo de saberes, que están haciendo lo mejor que pueden con relación al tema del manejo de dos lenguas en la escuela, pero también se da caso de maestros que no lo hacen. Y justamente ahora que ha estado en cuestionamiento todo el tema del registro, si uno entra al Facebook, ve que muchos maestros que están en contra del registro de instituciones educativas dicen que hay maestros que solamente son bilingües el día que presentan su constancia en lengua originaria, ¿no? Y que luego se olvidan. Y están usando eso en contra de la EIB, y todos somos responsables de eso. Y creo que tenemos que ser bien conscientes. O demostramos o demostramos. Yo creo que eso es una responsabilidad de todos y no solo del especialista del UGEL o del especialista del ministerio. Entonces, para cerrar, creo que un gran desafío es contar con docentes EIB cerrando la brecha, que tengan como algunas características de perfil que me parecen importantes, que sean capaces de cuestionar el proyecto educativo moderno orientado al dominio de la naturaleza y de transformarlo en una propuesta orientada al buen vivir, que cuestionen el desarrollo de una epistemología circunscrita a la ciencia y sean capaces de abrirse a otras epistemologías, a otras formas de entender, pero también a otras ontologías, a otras formas de entender el mundo. Que manejen los saberes del pueblo originario al nivel requerido para desarrollar el diálogo de saberes y que asuman el compromiso de hacerlo. Y esto me parece súper importante y me preocupa. Yo estoy trabajando 30 años en formación de maestros y en el 88 empecé, y veo hoy que los jóvenes que ingresan a la carrera, claro, saben muchísimo menos que lo que sabían sus paisanos de hace 30 años, porque han pasado 30 años y ha habido una pérdida de la transmisión intergeneracional de saberes fuertísima.
Y yo lo estoy viendo en caso Ahón, caso Shipibo, caso Wampis, caso Ashánica. He visto eso claramente en los últimos años. Entonces, las universidades y los institutos tienen que estar preparados para ver. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo van a recuperar esos saberes para estar al nivel que exige el diálogo de saberes? ¿No? Entonces, eso es un desafío tremendo. Que estos maestros tengan un buen manejo oral y escrito de la lengua originaria y el castellano, que puedan implementar estrategias para fortalecer las capacidades que los estudiantes desarrollan cotidianamente y preparados para desarrollar sesiones orientados a mejorar el desempeño de los estudiantes en la lengua originaria y el castellano. Creo que con eso cierro con un montón de desafíos y que, como decía antes Félix, no son desafíos que solo le competen al Estado, son desafíos que también nos competen a todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, maestra. Interesante, bastante interesante el aporte que nos ha dejado la maestra Lucy Trapnell, ¿no? Estamos muy agradecidos con ella y seguramente todos nos estamos quedando con muchas ideas y seguramente también con muchas preocupaciones por tener una escuela, más no infraestructura, sino una escuela E y B. ¿Qué dices tú, estimado Zósimo Fernández? Efectivamente, mil gracias a maestra Lucy. En verdad, usted, así como en el mundo andino decimos, usted ha dado la radiografía, como con el curso vamos a un enfermo y nos indica cómo está la realidad, la situación. Y gracias a que en nuestro ANCAS y seguramente también en otras regiones hay colectivos quechua, seguramente acá también hay representantes de estos colectivos, están tomando nota de que cuál es esa debilidad que tenemos que superar, ¿no? Efectivamente en las instituciones educativas pues hay esa mucha debilidad, lo que usted acaba de comentarlo, de mencionarlo, ¿no? Entonces hay mucho trabajo que realizar, pero quedamos agradecidos, como dice la hermana Margot, lo digo Roxana, efectivamente los participantes seguramente están tomando nota y están también pensando qué estrategia tomamos para nosotros visibilizar realmente nuestra lengua y la cultura. Mil gracias una vez más a maestra Lucy. Seguramente ya también los participantes ya están tomando nota en ese espacio que les corresponde para que hagan su consulta, tal vez algunas inquietudes, algunos aportes. Bien, Zósimo, adelante. quiero interrumpirte. Estaba revisando el chat y mira, tenemos hoy día la presencia y los saludos de la institución educativa Luis Guillermo Lumbreras. Esta institución educativa es una institución de la comunidad de Satica, del distrito de Morochuco, de la provincia de Cangallo, en la provincia de Ayacucho. En verdad yo estoy contenta que no solamente estamos casi región Ancash o regiones vecinas, sino mire, desde Ayacucho nos están siguiendo. Todo el Perú profundo. Sí. Bravo, gracias, bienvenido a todos Gracias. hermanos, hermanas del Perú profundo. Bien, a continuación vamos a tener también pues la participación de nuestro grande, también el Hatun Yachak, de nuestro hermano maestro Oscar Chávez González, también un hombre reconocido que lucha día a día para que nuestra cultura y nuestra lengua esté visible en todo espacio. ¿Quién es nuestro hermano Oscar Chávez González? Maestro quechua, especialista en educación intercultural bilingüe, ex fundador de Anabebi Perú, miembro honorario de la Organización Regional de Pueblos Quechuas de Ancash, uno de los fundadores del colectivo Nación Quechua o Quechua Ayllu. Bienvenido, maestro Oscar. Sé que usted es un profesional de carta cabal en lo que viene a ser el tratamiento de la cultura y la lengua.
y esta vez pues usted va a tener la oportunidad de disertar referente al desafío del reforzamiento, fortalecimiento de los colectivos y organizaciones regionales para el desarrollo de la IBE. Qué interesante, ¿no? Va a calar con lo que nos acaba de disertar la maestra Lucy. Adelante, maestro Oscar, adelante. Y Mainayan, Taita Sosimo, Mama Roxana, Yapallaykichispaj, Yapallanchispaj, Sumaj, Tutacachun, Sumaj, Ampicachun. Muchas gracias, estimados hermanos, hermanas, por la invitación y de verdad muy contento. Felicitaciones, muchas felicitaciones a ustedes por organizar este importante encuentro, este importante espacio para compartir reflexiones. Yo voy a presentar algunas ideas en este tema que se nos ha asignado y de hecho tenemos por suerte el hecho de haber vivenciado en muchos años en este trajinar de la educación intercultural bilingüe en el país. En esta oportunidad vamos a reflexionar un poquito sobre cómo esa otra parte que decía la maestra Lucy, la otra pata coja también necesita un respaldo contundente de las organizaciones, de los colectivos, ¿no? Que desarrollamos, que defendemos también la educación intercultural bilingüe, algunos desafíos. Tengo solamente un par de laminitas para ello. En principio, también saludar la presencia de mis antecesores, de la mamá Lucy, del taita José Antonio, del taita Félix. Un abrazo para todos ellos también. Un gusto de haberlos también visto y escuchado en esta noche. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que avisoro, percibo, visualizo? Primero, que tenemos que reconocer la existencia de mucha normativa sobre la educación intercultural bilingüe. Hay una base importante, ¿no? En términos de políticas, en términos de planes, en términos de modelo de servicio AIB, hay un registro nacional de instituciones de educación intercultural bilingüe, hay un registro nacional de docentes bilingües, hay también aportes importantes en la formación docente a nivel curricular, ¿no? Hay otras políticas también, por ejemplo, de lenguas originarias, lenguas indígenas, interculturalidad, tradición oral, de cultura. Hay todos unos lineamientos para transversalizar el enfoque intercultural. O sea, tenemos normas para este tema hasta por demás, ¿no? Y son normas meridianamente bien hechas, interesantes. Y eso es importante reconocer, ¿no? Sin embargo, la percepción, ¿no?, que tiene la población y nuestros propios colegas sobre la IB es como si fuera de arriba hacia abajo, como decía la maestra Lucy, ¿no? Del Minedu hacia la SUGEL y de la SUGEL hacia las instituciones educativas. Cualquier problema que haya sobre la IB tiene que resolver el Ministerio de Educación. O sea, no hay un posicionamiento fuerte dentro en las autoridades educativas regionales y locales, ¿no? Tampoco todavía en las organizaciones de base, a excepción, por supuesto, de algunas como que vamos a mencionar. Entonces, todo ello hace que estas políticas sean todavía débiles, no tienen todavía un respaldo contundente, social y comunitario, ¿no? Hay pocas organizaciones empoderadas para defender la educación intercultural bilingüe que tienen una mirada más étnico-político, ¿no? Podemos mencionar, por supuesto, como son AIDESEP, CONAP, FENAMAT, entre otras, que abiertamente
han salido a defender la educación intercultural bilingüe desde hace muchos años atrás, ¿no? Pero eso es para, básicamente, contarlas, ¿no? Hay organizaciones, hay todavía muchas organizaciones que tienen una influencia sindical, clasista, inspirado o inspiradas en la lucha de clases, ¿no? Donde no existe para ellos, digamos, pueblos originarios, pueblos indígenas, sino más bien existen campesinos, ¿no? Y el campesino se reduce pues a la clase trabajadora, ¿no? Es una clase social, mirada solo desde una perspectiva más económico-social y no desde una mirada más cultural, más espiritual, más de lengua originaria, más de los conocimientos, de los saberes, de las prácticas. No hay mucho de eso, ¿no? Y entonces sus luchas siempre van a tener ese sesgo. Eso viene desde Mariátegui, que planteaba en su tesis el problema el problema del indio es el problema de la tierra, ¿no? Que efectivamente para Mariátegui, para los que interpretamos Mariátegui, el indio y el campesino eran uno solo. Sin embargo, posterior, básicamente se ha separado y solamente se ha visto desde esta perspectiva más económica. Y por ahí que surgen algunas organizaciones en defensa de los campesinos desde esta mirada más sindical, como son la CCP, la Confederación, ¿no? De Comunidades, bueno, CCP y la CNA, que son dos grandes organizaciones que salieron a partir de los años 50 para adelante, justamente influenciadas por eso, ¿no? Entonces, hay esa tendencia fuerte todavía hasta la actualidad, ¿no? Entonces se invisibiliza, en esa lucha se invisibiliza, o sea, no se ve el tema más étnico, más cultural. Por ahí que, por ejemplo, cuando escuchamos a nuestros dirigentes del glorioso SUTEP en sus distintos matices, porque hay varios SUTEP, ¿no? No vemos con claridad asumir la defensa de la educación de los pueblos originarios, asumir la defensa de la educación intercultural bilingüe, ¿no? Porque más bien están mirando más el tema laboral, el tema de los puestos para los docentes, porque están pidiendo constancias, porque se van contra la meritocracia, ¿no? Es decir, de hecho, tal vez no es su culpa, sin embargo, sí necesitamos que también ellos puedan conocer el planteamiento contundente y profundo de lo que significa la educación para los pueblos originarios. Eso es importante. Entonces hay esa influencia fuerte todavía, ¿no? Por ahí que nos preguntamos si en algunos eventos, en alguna plataforma, se ha defendido la educación intercultural bilingüe. Yo particularmente no he visto, no he escuchado mucho sobre este tema. Han habido intentos también de organización en esta perspectiva nueva, ¿no? Del cual soy parte también. En algún momento formamos la ANAMEBI, la Asociación de Maestros Bilingües Interculturales del Perú, que empezamos a levantar estas banderas. Sin embargo, después de algunos años de vigencia, un poco por un tema más legal, nuevamente un poco que se ha debilitado, aunque en algunas zonas todavía existen ANAMEBIs armeivas o regionales o provinciales. Eso me parece interesante también expresarlo y reconocer. Entonces tenemos este panorama actual, ¿no? De todavía debilidad también en el posicionamiento en las organizaciones sociales del país, ¿no? Sin embargo, hay elementos también importantes que vamos a mencionar. Como desafíos, entonces, necesitamos fortalecer las organizaciones con un componente fuertemente étnico-político. Es decir, esta defensa de los derechos de los pueblos originarios, no solamente de los derechos educativos, sino de la vida misma, o sea, de la noción
de vida, más comunitaria, más solidaria, más en conjunto, más colectiva, ¿no? Como es, por ejemplo, el Summa Causa. Necesitamos que se defiendan las identidades locales, que se defienda la diversidad cultural, que se defiendan las lenguas originarias, que se defienda la educación comunitaria, la educación de nuestros padres, la educación de nuestros pueblos. Ese es el perfil de estas organizaciones que necesitamos fortalecernos. Tenemos que descolonizarnos, pero también desclasicizarnos, ¿no? Necesitamos tener esa mirada para posicionar. Actualmente, y esa es una cosa agradable, una buena noticia, además de mencionar a los hermanos de la Amazonía que siempre han asumido contundentemente en la defensa de los derechos de los pueblos originarios, también en los últimos años están saliendo colectivos, organizaciones de los pueblos andinos. Por ejemplo, en el caso de los aymaras, de los quechuas, ¿no? Principalmente. Y eso es de verdad una perspectiva interesante en perspectiva mirarlo, ¿no? Una muestra es que en el mes anterior me parece que hubo un intento de pedirles a la SUGEL que decidan si necesitan o no, qué instituciones necesitarían o no la constancia. Un poco creo que se malentendió, pero la intención estaba por ahí y salieron justamente sendos pronunciamientos de defensa, ¿no? de este proceso. Eso nos está indicando que sí, las organizaciones, los colectivos, las instituciones, asociaciones, organizaciones de base, universidades, instituciones de formación docente están madurando en ese sentido de ir hacia la defensa de los derechos de los pueblos. Eso nos satisface, nos complace de sobremanera. Justamente estamos ahora en un espacio, ¿no? Promovida por una organización regional de los pueblos quechuas, en este caso de Ancash. Y así, en estos días, porque es el Día Internacional de la Lengua Materna, que no solamente es de las lenguas originarias, como lenguas maternas, sino también de otras lenguas maternas, en realidad el castellano también. Muchos de los peruanos, la mayoría de los peruanos tiene al castellano como lengua materna, a otras lenguas en otros pueblos del mundo. Entonces, aprovechando esta coyuntura, hay una movilización muy interesante en el país. Desde los días anteriores hasta estos días y estos días que vienen, hay organizaciones de este tipo de eventos para reflexionar sobre estos temas, por ejemplo. Eso es un indicativo, es un indicador de que estamos muy interesados en el tema. Hace poco también hemos visto que se ha constituido la Organización Nacional del Colectivo Nación Quechua, Quechuayo, y se ha presentado un memorial al ministro de Educación con varios temas puntuales, incluso muchos de los temas se han manifestado en esta reunión. Nos parece, por ejemplo, en ese sentido, iniciativas interesantes, y creo que en perspectiva vamos a tener a este tipo de organizaciones que van a apostar por una educación intercultural bilingüe de calidad. Ese tipo de movimientos nunca antes hemos visto, y seguramente que lo vamos a ver, pero probablemente cuando se acercan o se celebra el Día de las Lenguas Originarias, el 27 de mayo, va a ser mejor, ¿no? Definitivamente. Sin embargo, no solamente nos tenemos que acordar en fechas importantes como ahora, sino permanentemente tenemos que estar muy vinculados, muy
vigilantes del cumplimiento de los derechos establecidos, por lo menos en esta normativa que se ha mencionado, ¿no? Necesitamos asumir, como le decía la maestra Lucy, la defensa de la EIB desde abajo y también desde arriba. O sea, desde arriba se han construido, ya hay avances importantes, hay que asumir la defensa, pero también nos falta desde abajo. Eso es lo que tenemos. ¿Eso qué significa? Ya mis antecesores han dicho, necesitamos participar en los procesos de construcción de qué tipo de sociedad regional, sociedad local queremos, y entonces qué tipo de currículo necesitamos para nuestros hijos, para nuestros estudiantes. Eso es importante, la participación, definitivamente, pero también la vigilancia. Vigilancia en el cumplimiento de las políticas. ¿Cuántos avances hay? Hay avances importantes y necesitamos asumir justamente la fiscalización, el pedido de rendición de cuentas de nuestras autoridades, y ahí seguramente en otro momento la Organización Regional de los Pueblos Quechos de Ancash seguramente va a sentar a los funcionarios de la región para pedir cuentas cuáles son los avances respecto a la implementación de las políticas de la lengua quechua, en este caso de esa zona, y también de la educación intercultural bilingüe. Eso nos parece importantísimo. Así tenemos que hacer en cada uno de los pueblos de las provincias de las regiones. Ese es nuestro reto, ¿no? Articularnos en el territorio entre todos, incluidos los aliados. Es importante también tener como aliados a organizaciones, aún siendo clasistas, luchan por los derechos. Lo que necesitamos es con ellos conversar y hacer dar cuenta que estamos juntos. Sin embargo, necesitamos que miren también esta dimensión étnica que es sumamente importante, ¿no? Participar, como decía el primer ponente, en este caso el maestro José Antonio, en la gestión de la EIB, en este proceso de empoderamiento de la educación intercultural bilingüe. Participar significa hacer llegar nuestras demandas, ¿no? Significa hacer llegar nuestros pedidos, nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, ¿no? Desde esta mirada de la diversidad a nuestras autoridades. Pero también significa buscar consensos, debatir, consensuar, ¿no? Ideas para construir una educación más nuestra, más auténtica, más nacional, más coherente con nuestra diversidad, ¿no? Y, lógicamente, así como se ha expuesto en el Congreso Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, así como también estamos considerando en los documentos al Ministerio de Educación, sí necesitamos repensar en la educación intercultural bilingüe, replantear. Creo que esta educación intercultural bilingüe, tal como está concebida, está llegando a su techo. Necesitamos replantear una educación intercultural bilingüe para todos, de manera progresiva, pero todos, porque la condición de ser país diverso no es solo de los pueblos originarios, es de todo el país, es de todo el Perú. Por tanto, la educación, no solamente educación intercultural para todos, educación intercultural y bilingüe para todos. Eso es el planteamiento que estamos escuchando en estos últimos meses, ¿no? Y eso es seguramente lo que se tiene que revisar, evaluar el modelo, revisar, evaluar las políticas y hacer un relanzamiento de una nueva educación intercultural bilingüe. Por último, los que estamos comprometidos con la educación intercultural bilingüe, los que hacemos de la EIB nuestra propia vida, no tenemos que estar sueltos, tenemos que estar organizados. Tenemos que pertenecer a alguna organización, a algún colectivo, porque solos no podemos. Necesitamos ser la voz de nuestros hermanos de los pueblos originarios. Por tanto, es menester la unidad. Prueba de ello ya nos están dando nuestros hermanos de Ancash, que han constituido un colectivo de varias instituciones que trabajan el tema.
y han logrado una importante norma regional, como es el Consejo Regional de Lengua y Cultura. Por ejemplo, ese es un ejemplo de cómo podemos hacer cuando estamos juntos. Igualmente, el colectivo de Nación Quechua está integrando a representantes por lo menos de 60 organizaciones. Es importantísimo. Eso es el camino que necesitamos, juntarnos, hacer un solo bloque, un solo pedido entre andinos, entre quechuas, aymaras, amazónicos, ¿no? Para conversar con este Estado, con este gobierno, y podamos construir una educación de verdad para todos, una educación nuestra, nacional para todos. Así que los retos son para cada uno de nosotros, como personas, pero también como parte de nuestros padres, de nuestros abuelos, que son además parte de una comunidad, de un colectivo, y por tanto necesitamos. Los años pasan, hermanos y hermanas, y pasan rápido, y necesitamos dejar huella. Si no, nuestros herederos nos cuestionarán, nos dirán, ¿qué hizo nuestro padre? ¿Qué hicieron nuestros abuelos? Que siendo maestros interculturales bilingües, no lucharon por la vigencia, no lucharon por los derechos de nuestros pueblos. Y por tanto, creo que estamos a tiempo. Invito a todos a ser parte de alguna organización, algún colectivo, y de esta manera elevar la voz, tanto de demanda como también de propuesta y finalmente de vigilancia. Chayatan nikichis oje panikuna, allin mikai juñunakuy, chaypia aswan allintari manakuspa, imayatapas, imayuyaykunallatapas chuyanchasun, chaymajiraya yapanchikmanta kuskaya. Chay kachisun, chay kamachijkunamampas, umallijkunamampas. Pay, añay, surpay. Gracias, Paya. Cantapes Paya, Wauki, Oscar, Shumaka, Huya Karamunki, y Manoshi que Purwakashka, Wauki Kuna, Ruashuman, que culturanzi, que Shiminzik, pues Winanamba. Es una alegría, maestro Oscar, escucharle referente a las organizaciones para defender nuestra cultura y nuestra lengua, ¿no? Y acá hemos tomado nota de bastantes estrategias y seguramente pues va a ayudar bastante para, como usted dice, defender. Y así como vamos a defender, también hay que descolonizarnos, ¿no? Entonces, esos términos, esos temas es muy importante, pero cómo llegar también a toda la población. Entonces, gracias a ello, hay organizaciones de una de otra manera, vienen impulsando, vienen haciendo que nuestra cultura también tenga pues el sitial que les corresponde. Efectivamente, mil gracias por las orientaciones, por la ponencia, y justo de lo que necesitamos eso, ¿no? Ese aporte, ese apoyo de grandes profesionales que son como usted y los otros que han también hecho la ponencia en esta tarde. Adelante. Gracias a ustedes. Bien, Sósimo. Creo que ya vamos llegando a esta etapa del cierre. Sin embargo, no podemos cerrar sin reconocer esta participación de nuestros panelistas, quienes nos están dejando mucha información, mucha reflexión concerniente a los desafíos de la educación y más aún de la educación EIB, ¿no? Nos estamos quedando hoy día, y para mí de verdad queda como reflexión, ¿no? Algo interesante, de que hay necesidad de tener que seguir manteniendo una comunicación desde una organización, desde una unión, ¿no?
con los que podemos hacer a que avance esta iniciativa por el fortalecimiento de una educación intercultural, ¿no? En defensa, y no todavía estar esperando seguramente desde el Estado, desde las direcciones y todo eso, que quizás nosotros podríamos seguir dando mucho por esto. Sin embargo, para mí, seguro, no sé, y para muchos nos está quedando también esta preocupación que nos decía Lucy Trapnell, ¿no? ¿Qué tan dificultoso hasta el momento ha sido contar con aquellos maestros que están de pasadita y que después al año siguiente son otros y ya no saben lo que estaba aconteciendo en la comunidad y cuál fue el avance? ¿Qué tan bueno sería tener que incrementar el ingreso a la carrera pública docente, maestros de E y B, ¿no? Pero maestros que tengan que dar frente, ¿no? Para que esto siga mejorando. ¿Qué tanto podemos hacer por esto? ¿Qué tanto peso hay que dar a esta diversidad desde las acciones pedagógicas? Y no centrarnos solamente en ciertas áreas curriculares que de pronto creemos, y todavía existe ese estereotipo que es el punto de avance de la educación, dicen, ¿no? Y nos olvidamos de ciertos puntos que son esenciales, la complementariedad con nuestros pueblos, con nuestra naturaleza. Hay mucho que seguramente ha quedado en nosotros, sin embargo, antes de ir cerrando, quiero saludar la participación a las provincias que nos han ido dejando mensajitos en el chat. La provincia de Tarma, Cusco, Madre de Dios, la región San Martín, la región Arequipa, Puno. Uy, qué bonito. Y seguramente más de los que me estoy olvidando que nos han acompañado el día de hoy, en este momento enriquecedor. Y nada, ¿no? Gracias por estar acá. Creo que hay pedida de participación. ¿Qué te parece, Sósimo, si les damos un espacio antes de cerrar nuestro espacio para que pueda participar por un minuto? Ahí creo que está levantando la mano el hermano Chavo Roca Julca, ¿no? ¿Qué dices tú, Sósimo? Sí, correcto, está bien. Sí, efectivamente, los saludos para todos los hermanos, hermanas de todo el Perú que están participando de este evento tan importante referido a nuestra cultura y a nuestra lengua. Entonces, vamos a dar pase la intervención de en este caso, nuestro hermano Chavo Roca Julca. Adelante, hermano. ¿Me escuchan? Sí, Sí. adelante. Muy buenas noches, profesor Sósimo y profesora Roxana, por darme un espacio y un gusto conocernos. Yo por primera vez ingreso en este programa, ¿no? Entonces me gustaría aprender de ustedes y que he escuchado de la profesora de Lucy y muchos docentes son más grandes profesionales, ¿no? Y nosotros somos los seguidores y gracias a ustedes y a otros docentes doctorados y vamos a aprender. Para mí sería ¿cómo se llama? La idioma originaria es muy importante, ¿no? Enseñar a los niños y a los demás que vienen atrás y seguir adelante. Y estoy orgulloso, me gusta este rama. Yo recién estoy, ¿cómo se llama?, caminando y me gustaría, esa es mi aportación, profesor, disculpa, más adelante, agradecer a ustedes y más adelante aprenderé de ustedes y seguiré siguiéndote a ustedes, profesora,
Roxana y profesor Sósimo y a otros profesores. Gracias. Muchas gracias por su participación, hermano Chavo. Adelante, maestra Roxana. Qué interesante, hay algo muy bonito que puedo percibir del maestro, ¿no? Del maestro Julka. Seguramente, así como el profesor Julka, hay otros docentes más quienes quieren apostar, quieren dar más de lo que ellos quizás puedan dar por mejorar esta educación intercultural. Lo que nos decía el maestro José Antonio, ¿verdad? ¿Qué hacemos con estos maestros que de verdad sí quieren trabajar por la EIB? Y no quizás tener que forzar a un maestro a que tenga que ser EIB, ¿no? Que va a ser más trabajo, ¿verdad? Tenemos que seguir pensando, como decía nuestro hermano Oscar, tenemos que cambiar algunas cosas, modificar algunas cosas, agregar algunas ideas. Las propuestas tienen que seguir vigentes. Bien, no sé si hay alguien más que quiere participar, me parece que alguien estaba levantando la mano. Sí, efectivamente, que ahora no, ya lo bajó. Ya, listo. Entonces creo que, Sósimo, es momento de poder ir dando el momento de la despedida. Y te doy el pase para que te presentes aquí. Correcto, pero hay uno de la hermana Esperanza. Ahí está Esperanza. Igual, vamos a escucharle. Adelante, maestra. Maestro y maestra, buenas noches, qué alegría. Alipuncha, maestro. Taitamauta, Sósimo, mamá Roxana. Tarmapita, rimayamu. Rimaykamu. Kanan kaitu, kanan ali kushisha kaya. Ramta, mamá Roxana. Kushisham kayanki, amauta, chavos, ali kushisham, kanang alin kushisham, kanang kushilla maiwasha, yachay wasita, chaychumi uriashah kaiwata, wamla kunawan, kichwanchitam kawarachishun, kichwanchi kausachun, chaylam chaysi, Hukunah kama, chaychumi rikapakamushun. Allim, yanas yachatziko, shumaq rima karamunki, quechuantzikcho, kam tarmapita, shumaq rima karamunki, noqanchik kaya ankashpita, que kam rima murqaykita llapantam kairqo, y noqa rimarqatas qampis kaykankicha, tsenomi que qañunchik shiminchik winanan, llapan marca hatun ayllu markanchikman michanan, y tseno kaynakurmi shumaq kawatishun y miratishun. Allim yachachikuq Esperanza, kushikumi shumaq rimakarayamurqaykita y yachachikuq chaw, pues, ¿no? Tseno wakinchik wawqinchikuna paninchikunapas munayanchar rimarimeta que kanan puro acá kanchikcho. Pitaka rimakaramonqa que yana sanchik Esperanza, ¿no? Amauta Sósimo, kushisham kanan kaya, kushisha, kanan aywakunchi, wamranchikunawan, kushiuriah, kushishalla, lapan wawkinchita, yana chakushun, kay quechua rimanakuychu, taita amauta Sósimo. Kama. Pajarín Kama. Roxana, adelante. Vaya, un abrazo gigante para Tarma, nuestro cariño está con ellos. Gracias. Ahora sí, teniendo estas bonitas participaciones, creo que nos toca darle el agradecimiento y para ello le vamos a invitar a nuestra hermana Judith Quispeloli, quien es la presidenta de Quechua Cutimuy, ¿no? Entonces, le damos la bienvenida a nuestra hermana Judith para que nos pueda ayudar con este espacio de despedida y agradecimiento de este hermoso y placentero evento. Adelante. Adelante. Paya, ñaña Roxana,
turisósimo yapayekita que hatun rurecho yachatziki eyunakicho yapayekiwan allituta kuyashqashon kuwanmi Huaraz marcapec Ancash suyupec Huajuparillaya yapayekita. Muchísimas gracias por la oportunidad que se me brinda. Efectivamente, en primer lugar, agradecemos infinitamente la participación del hermano Antonio Vázquez desde la hermosa ciudad de Arequipa, defensor allí llevando ese principio de filósofo, educador de nuestra cultura y lengua originaria quechua. Asimismo, también agradecemos infinitamente la participación del hermano Félix Julca Guerrero, quien es pues nuestro líder, nuestro intelectual de la lingüística de nuestra región, quechua de Ancash, variante quechua central, de todo el Perú, y podríamos decir de toda la existencia, pues, en cuanto se refiere al nivel lingüístico. Asimismo, ha sido una gran experiencia y satisfacción volver a escuchar a la hermana Lucy Trapney. Es un gusto, estimada doctora, maestra Lucy. Tuve la experiencia de que también compartimos en la maestría en la UNASAM Ancash, muy profesional ella, con sus orientaciones, con su punto de vista, defensora de los pueblos originarios. Mucho gusto, estimada maestra. Muchas gracias por esta participación, puesto que ha dado mucho realce su presencia de usted en este evento. Y también reconocer, pues, esa gran labor indesmayable, persistente, permanente de nuestro hermano Óscar Chávez González. Él está allí identificado, no un tanto como un especialista, no un tanto como un conocedor más de la lengua, de la cultura, no, sino como un hermano quechua. Y eso es digno de elogiar, estimado maestro Óscar. Muchas gracias por su presencia en este evento. Asimismo, pues, agradecer la participación de todos los hermanos a lo largo de todo nuestro territorio. Qué gusto da haber escuchado, haber tenido la presencia, preocupados por lo que son los desafíos y los retos de la educación intercultural bilingüe. Estimados hermanos, hoy es el momento en el que tenemos que asumir ese rol a partir de cada uno de nosotros. Ya lo han dicho los hermanos que han expuesto. Si no empieza el cambio por ti, no empezarán otros. Pero si tú empiezas desde tu hogar, desde tus hijos, desde tu vecino, desde todo tu punto de vista tuyo, la EIB, nuestra lengua, nuestra cultura, jamás desaparecerán y cada vez seguiremos sumando más hermanos, más hermanas. Cuánto gusto me dio cuando escuché a la doctora Lucy Trapner cuando dijo en la EIB, o desde esa perspectiva, qué tipo de personas queremos formar y para qué sociedades. O sea, qué tipo de personas necesitamos para el futuro. Entonces, estimados hermanos, necesitamos pues asumir ese gran reto, articularnos, como ha dicho el maestro Óscar, ¿no?, entre todo el territorio peruano, por ello que somos nación quechua. Quechua hay. Todos tenemos que estar apostando con una sola mirada, la cual es pues que nuestra cultura, que la educación intercultural bilingüe se constituya en un sistema cognitivo de entender la realidad, de intercambiar esa información, comunicación que permita a nuestros pueblos originarios desarrollarse desde la perspectiva integral, holística, de acuerdo a sus propias formas de entender su contexto. Eso es nuestro gran reto. Esa es la EIB que tenemos que impulsar hoy, mañana y siempre. En verdad, agradecemos mucho la presencia y desde Ancash
seguiremos apostando. Seguiremos apostando desde INADEA, desde Quechua Cútimo y desde ARCA, desde todos los colectivos quechua que existimos en la región Ancash, estaremos vigilantes, estaremos como único soldado para que nuestra EIB permanezca por siempre. Muchísimas gracias a todos los que han participado en este evento. Yapayekitam, kushi kushi, yapan shonkoyawan wakuparillayak, kanampis y mepis, quechuan tzikpita, ama penkakushunzu. Ama ichik yapis, ullpanashunzu. Sheka chekashun, anti, kollana, runanzikunano. Paya. Muchas gracias, estimada Roxanita, maestro Sosimo. Muy amable, muchísimas gracias. Vaya, qué bonito. Gracias, gracias maestra, gracias hermana Judith. Y creo que ahora sí llegó el momento de la despedida. Y con ustedes estuvo una colaboradora más, una hermana más que viene también apoyando, involucrándose, aprendiendo de toda esta intención para defender lo que le corresponde a nuestros pueblos, para defender y mejorar la educación EIB. Estuvo con ustedes la maestra Roxana Villacorta Chávez, con todo el cariño desde Huaraz para todo el Perú, y ya estaremos encontrándonos en otra oportunidad. Gracias y todo el cariño para ustedes. Adelante, Sosimo. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, las bendiciones a cada uno de ustedes y sigamos pues luchando, sigamos ahí adelante para revitalizar, para fortalecer nuestra cultura y la lengua. Este evento queremos terminar pues con un mensaje, y este mensaje pues llevemos en el corazón y donde estemos siempre recordemos y hagamos lo que teníamos que hacer. Así decía el maestro Oscar al finalizar, asumir